campos de batalla del siglo XXI para defender la vida humana. Ante el enorme ruido que estas discusiones provocan en los medios de comunicación, es importante aclarar las ideas para entender lo que está en juego y también para entender la misión de la Iglesia en estos debates sociales. De discusión, cuando decimos bioética, es un campo extremadamente amplio. ¿Cuáles son los campos típicos a los que nos referimos hoy en día al decir cuestiones de bioética? Bueno, ¿por qué son estos campos de discusión social? ¿Por qué son importantes para la Iglesia? ¿Qué tienen que ver con el Evangelio? Las bienaventuranzas no hablan de las células estaminales. ¿Por qué es importante esto para la Iglesia? Claro, porque es que, muchas veces se confunde Cristo como una legislación. O sea, lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y no es esto. Cristo es una persona, es perfecto Dios, pero perfecto hombre. Y esta perfecta humanidad implica en algo en nuestra vida. O sea, no es que tengamos que hacer cosas o no podamos hacer cosas, es que tenemos que ser otros Cristos. A esto estamos llamados, en las cosas concretas y prácticas de nuestra vida. No en cosas abstractas, no en una espiritualidad malentendida, pero en cosas reales que hacen realidad en lo concreto. Y que también de alguna forma Cristo nos revela la grandeza de la dignidad de la vida humana, ¿verdad? Claro, la dignidad es un tema en este sentido, o sea, de vivir como Cristo. O sea, o tú tienes un respeto profundo por la vida, no solo tuya, como la de los demás, porque es la dignidad de Cristo que estás respetando, o no eres cristiano. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es importante a Cristo. O sea, la vida no una vida abstracta, como decía antes, una vida concreta, real, que se hace vida en nuestras vidas concretas. O sea, no es que... Podemos decir que también de alguna forma, cuando Cristo dice, lo que han hecho a uno de mis más pequeños de mis hermanos, lo han hecho a mí, eso como que enfatiza aún más la responsabilidad hacia el prójimo y hacia la persona humana a mi lado, también en este campo de la bioética. Claro, la dignidad de la vida es igual a todos. O sea, el problema es que hay algunos que pueden defender la dignidad de su propia vida por sí mismos y otros no. O sea, son las viudas del Evangelio, o sea, los pobres del Evangelio, aquello que Jesús dice para que cuiden más, porque no tenían posibilidad de cuidar de su propia vida, de defender su propia vida. Pues esto, en estos campos, o sea, el aborto, es una persona que no ha nacido todavía, que no tiene modo de expresar sus derechos, con lo cual ahí debemos más, no es que tenga más valor que la otra vida, lógico que tiene el mismo valor, pero no tiene cómo defenderse. Ahí estamos nosotros para defenderlos. Y que debemos un respeto a la vida es una verdad natural. O sea, una verdad humana que la Iglesia defiende porque defiende a la persona en sí misma. El otro campo de la bioética más específicamente es que no es una dignidad en general, o sea, es que hay que tener un criterio científico claro, o sea, no es todo es bioética, no es decir cosas generales, o sea, es decir, con base científica, mira, esto hace parte de la naturaleza humana, o sea. Y una cosa que Ratzinger hablaba hace poco, de ampliar el concepto de racionalidad. O sea, que una persona llore a la muerte de su padre no es algo irracional, por el contrario. Si no llora la muerte de su padre, es irracional. Pues ampliar ese concepto, no es solo lo que es una ciencia positiva, lo que se puede probar matemáticamente es ciencia. La ciencia es mucho más amplia. Por tanto, en una ampliación de lo que llamamos ciencia, no solamente lo que podemos siempre demostrar científicamente, como típicamente decimos, ¿no? Exactamente, una ciencia, es importante la ciencia positiva, lógicamente, de experimentación y que se compruebe con la... Pero saber que esto no es el límite máximo de la razón humana. Del conocimiento humano. Existe algo más que es todavía racional. Algunos van a decir, mira, estas son cuestiones de fe, ustedes tienen fe, que la vida comienza por aquí, por tanto, esta es fe de ustedes, no me impongan sus criterios religiosos y de fe al hablar de estos temas que son cuestión más bien de conciencia personal. Si yo creo que está bien, ¿para qué me vas a imponer tú una idea tuya? ¿Qué respondemos a esto? Pues lo que decía antes, o sea, que no se trata de cuestión. Hay un nivel que son cuestiones de fe, sin duda, pero hay un nivel que es de naturaleza humana, de decir, bueno, por ejemplo, o sea, ¿por qué la gente se enoja cuando ve un chico ser agredido? Un niño ser agredido. ¿Por qué? No es porque es católico, ¿no? O sea, no voy a decir que no agrede porque soy católico, porque son mis valores. Es porque algo de la naturaleza humana. Porque en Brasil, que sucedió ahora, que un chico entró en un colegio asesinando personas. O sea, otros estudiantes de su colegio.
¿Por qué la población toda se enoja? Reacciona. Porque existe algo en la naturaleza humana que dice, bueno, esto no está bien. Y es este nivel que no queremos imponer, pero queremos que las personas tengan conciencia de lo que son. Y de lo que son porque son así. O sea, no puedo decir, bueno, yo quiero volar y quiero nacer. Tenemos una libertad, lógico, pero esa libertad no llega a punto de decir que podemos cambiar nuestra naturaleza. O sea, no podemos comportarnos como animales si somos seres humanos. Y si somos seres humanos, hay un modo humano de comportarse. Y es en este nivel en que la bioética trabaja. O sea, hay una bioética un poco más de la fe, de la teología, pero la bioética médica se mueve en ese nivel, no en el nivel de la fe, pero en el nivel de la razón humana, de la naturaleza Y vamos humana. a decir que de alguna forma la fe enriquece e ilumina más aún la dignidad del ser humano, pero sí nos basamos en una ciencia a secas, es decir, es observación científica y metodología científica en este campo. Claro, podemos hacer una bioética teológica que aporta datos de la revelación, lógicamente, Claro. pero claro, existe una bioética, no es que sea laica, pero una bioética que no utilice esos datos de la revelación, ¿no? Y que trabajemos en niveles comunes con todos, o sea, los creyentes, los ateos y todos los niveles. La verdad no depende de mí, yo no creo la verdad. Tú no creas la verdad. O sea, si tengo aquí mi mano y digo que eso es un pie, no se convierte en pie, aunque tenga un consenso del 99% de la población. O sea, eso sigue siendo una mano. Ahora, que yo diga que es mano o que tú digas que es mano, no, tenemos que llegar al consenso de la verdad, no al consenso simplemente. Pero De la opinión, o sea, claro, no es tanto el consenso de opinión, sino de la verdad. O sea, de no las basta discutir y crear, o sea, voy hasta el fin decir que eso es un pie, porque no, o sea, tengo que llegar a la verdad y este es un argumento racional. ¿Por qué la Iglesia no puede ser tolerante en estos temas? Es decir, hoy en día las cosas están cambiando, estamos más flexibles, ¿por qué no podemos ser más abiertos al decir, bueno, el aborto pues depende, las células estaminales embrionarias pues depende? ¿Por qué somos tan tajantes en esta discusión? Eso que decía antes, o sea, hay un concepto fundamental que es la verdad. O sea, si la verdad del ser humano es que aquello es una vida, yo no puedo decir, bueno, en este caso respeto la vida, en este caso no. ¿Por qué no? Porque es una vida humana. O sea, si yo tengo conciencia que merezco respeto, que deben respetar mi vida, pues yo tengo, siendo una vida humana, soy obligado a respetarla. Sea por de quien coherencia sea. racional. O sea, no es que tengamos, o sea, perdón la expresión, pero no es que el Papa haya amanecido con el pie izquierdo y diga, no, hoy vamos a decidir que esto es pecado. No, es un absurdo. O sea, es que existe una verdad previa y esta verdad es tan fundamental, o sea, que racionalmente es tan fundamental que yo tengo que respetarla independiente de lo que sea. O sea, la vida es algo fundamental y si yo merezco respeto y tú mereces respeto, pues tengo todo lo que sea vida humana. Momentos donde precisamente la decisión de quién puede y quién no puede vivir, quién tiene derechos y quién no tiene derechos, fue decidido arbitrariamente y el comunismo, el nacionalsocialismo alemán, infelizmente fueron las manifestaciones más grotescas de esas violaciones de derechos humanos. Y es importante decirlo. A veces parece que la Iglesia es la única voz que habla en favor de la vida. ¿Es así? ¿Nadie más le interesa? No, eso sí, tenemos... En Brasil hay un movimiento que se llama Brasil Sin Aborto, que es un movimiento supraconfesional, o sea, que hay gente de todas las religiones, todos los credos, incluso ateos, que defienden la vida. O sea, Es importante. Claro, personas ateas, personas que no creen en que Dios. no creen, pero es que, claro, es lo que decía, o sea, es racional. Que tengo que defender la vida es algo racional, es algo que respeta mi razón. Pero a diferencia de estos momentos históricos que decían, nazismo, socialismo, que había una ideología fija, ahora lo que parece que hay es esto, el relativismo frío. O sea, no es que esté de acuerdo, pero tú puedes hacer lo que quieras. Pero no consideren que esto afecta también mi vida. O sea, que niños de la sociedad en que vivo puedan ser adoptados por parejas homosexuales. Claro que afectará mi vida y afectará mi sociedad. Que todos los colegios de Brasil, públicos de Brasil, tengan recibido un libro que induce a la homosexualidad, claro que influye en mi sociedad. Esas cosas no se dan cuenta que lo que afecta a los demás no es que solo afecte a los demás, afecta también a mí. Somos una sociedad, vivimos en sociedad. Por tanto, podemos decir que el mensaje de la Iglesia hoy en día no es un mensaje
popular en estos campos. En cuanto a, hay enemigos importantes, sin embargo, sí corresponde de alguna manera al sentir, a la intuición del pueblo. Claro, es impopular porque hay organismos, como decíamos antes, que atacan, o sea, atacan quien defiende la vida. Sería mucho más fácil para la Iglesia despertar hoy y decir, bueno, ahora liberamos todo es permitido, pero sería contrario a la razón, contrario al propio ser humano y contrario a la verdad que la Iglesia está llamada a defender. Cristianos, católicos, por tanto, también. ¿Es lícito? ¿Se puede decir, bueno, es que no me toca? O sea, yo no estoy de acuerdo, pero a mí no me toca opinar, no quiero imponer mis ideas. Hablando de los creyentes, ¿se puede ser indiferente ante estos temas? Absolutamente no. Lo que decíamos antes, tú como cristiano, como católico, es llamado a ser Cristo. No es llamado a ser un miembro de la sociedad, a frecuentar los sacramentos y después tener una vida aparte, ¿no? Tú eres llamado a ser Cristo y Cristo ha defendido la vida y en ese sentido tienes que defenderla también. O sea, aquello que decíamos antes, que lo que sucede a los demás es que te afecta a ti también y afectará a tus hijos y afectará al mundo en que vives. Y tú eres responsable por este mundo en que vives. Con lo cual, un católico no puede ser indiferente, no puede caer en este subjetivismo que es una dictadura actualmente. O sea, o tú eres subjetivista o tú estás excluido de la sociedad. O sea, hay de ti si dices que existe un sí y que existe un no. O sea, no puedes decirlo. No, todo depende. No, existe un sí, existe un no. Tenemos que defender, tenemos que tener ideas claras y al mismo tiempo defender la vida porque somos cristianos, porque queremos vivir como Cristo, porque queremos ser buenos cristianos. O sea, había un santo que decía, no basta ser otro Cristo, tienes que ser el mismo Cristo. Ay de aquel que toque al hombre. Su vida es sagrada desde el vientre materno. Él nació para la verdad. Él nació para el amor. Él nació equipado con esa peligrosa, pero también divina prerrogativa, la libertad, que se puede enseñar, pero es inviolable. Los papas recientes no han retrocedido cuando es necesario hablar sobre la necesidad de proteger la vida. San Juan Pablo II quiso proteger a todos los hombres y mujeres desde la concepción a la muerte natural. Esto hizo que fundase la Pontificia Academia para la Vida, hace 20 años. Y durante las 2 décadas de existencia de la Academia, los papas han sostenido su razón de existir a través de sus enseñanzas. Este ilimitado y casi incomprensible amor de Dios por el hombre revela hasta qué punto la persona merece ser amada en sí misma, independientemente de cualquier otra consideración: inteligencia, belleza, salud, juventud, integridad y otras dimensiones. Definitivamente, la vida humana es siempre un bien, porque es manifestación de Dios en el mundo, un signo de su presencia, una huella de su gloria. A través de sus palabras y sus acciones, el Papa Francisco continúa en su propio modo a avanzar en el trabajo de sus predecesores para proteger la vida humana en cada etapa de su desarrollo.